Entonces, hermanos, en el capítulo número 6 del libro de Oseas, dice la Escritura en el verso número 2, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Es una referencia que da la Escritura acerca de que Jesús resucitaría al tercer día conforme a las Escrituras. Yo le voy a dar una escritura más fuerte y más profunda para que ustedes puedan comprender que conforme a las Escrituras Jesucristo resucitó. Entonces, antes de ir a eso, vamos a leer unas escrituras que están en Romanos capítulo 1, verso 1 en adelante. Escuchen bien las palabras de Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Las Escrituras, la Biblia, regresen a la Biblia. Cualquiera que me escuche en cualquier parte del mundo, agarre su Biblia, sálgase de la denominación, sálgase de la religión, lea su Biblia y escuche estos mensajes y Dios se le va a revelar. Verso 2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y mire esto, el cual dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿oyó? Con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Ven? Es la resurrección lo que tiene es el Evangelio de Jesucristo, que ya no estamos sujetos a la muerte, que Él resucitó y dice que fue declarado. Esa palabra en hebreo se dice orizo, señalado, se traduce también. Que fue señalado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad. También se le llama Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, sigamos viendo la importancia de la resurrección. Primera de Corintios capítulo 15, versos 12 y 13. Dice la Escritura: pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿ven lo que necesitamos predicar? Y muchos de ustedes ven en la calle con un megáfono: sí, Cristo murió por tus pecados, Cristo murió por tus pecados, y no salen de la muerte, todo es pura muerte. Y el diablo con Hollywood y sus películas demoníacas te presentan a un Dios muerto, y nadie le da importancia a la resurrección, por la sencilla razón de que no la entienden y de que no conocen y no comprenden que ese mismo Jesús que fue crucificado en debilidad, resucitó con poder, fue glorificado y está vivo, no está muerto. Y como hemos sido adoctrinados y hemos visto esa muerte en tantas películas y en tantas figuritas y nos han predicado tanto muerte, entonces estamos como muertos también. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, no había venido todavía sobre los apóstoles porque Cristo no había sido glorificado. Pero una vez que fue glorificado, el Espíritu que estaba en Él se repartió y vino a morar entonces en hombres como nosotros. Entonces dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Ya habían gente en la iglesia
negando la resurrección. Algunos de entre vosotros dicen, ya no hay resurrección, eso es mentira, eso es falso. ¿Sí? Por muchas razones lo decían, quién sabe por el tiempo que tenían y no veían más de 4 cosas que se cumplieran. Entonces dice el capítulo número 13, pero si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces se predica a Jesucristo que resucitó de los muertos. Entonces Jesús habló y dijo algo más profundo, una escritura que comprueba más profundamente lo que Jesucristo dijo que tenía que cumplirse conforme a la escritura, que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Vamos a oír las palabras de Jesús en Mateo capítulo 12, verso 40. Dice la escritura, óigalo bien, hermano, porque como estuvo Jonás, ¿se acuerda que hablamos de Jonás? Todo el libro de Jonás es Jesucristo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, aquí vemos más clara la profecía de la resurrección de Cristo, de la muerte y de la resurrección. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Lo ven? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces vamos a comprobar qué fue lo que pasó en los días de Jonás. Entonces deben ustedes recordarse primero lo que yo les hablé acerca de la muerte de Jesús, que fue voluntaria, que nadie le quitó la vida, sino que Él la ofreció de sí mismo. Así Jonás hizo lo mismo por el Espíritu y se entregó a la muerte y dijeron, échenme al mar y todo se calmará en la gran tempestad que había. Eso ya lo leímos. Entonces dice que aquellos hombres tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Es el capítulo 1 de Jonás, verso 1. Capítulo 1, verso 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Ahora miren lo que el verso 17 dice, que es lo que Jesús se refiere, ¿verdad? En Mateo capítulo 12, verso 40. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto es el tipo perfecto de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora quiero que ustedes tengan sentido común, por favor, ¿ok? Que no crean las cosas como se las han enseñado en las denominaciones y en el internet y por donde sea que esté gente enseñando cosas, que no han podido ver esta realidad. Cualquier hombre que es tragado por un pez, cual sea el tamaño que sea el pez, va a entrar en un estómago. Todos nosotros tenemos estómago, los animales tienen estómagos. Escúchelo. En ese estómago hay ácidos que descomponen los alimentos. Escuche bien esto, hermano, que descomponen a los alimentos para luego llevarlos a los intestinos y así repartirlos a través de la sangre por el cuerpo del animal y darle vida y darle energía, los alimentos que comen los animales, ¿verdad? Entonces, hermano, abra su corazón. No hay hombre que pueda sobrevivir en el vientre de un pez, en el estómago de un pez. Grábeselo. Cualquier cosa que nosotros nos comemos se descompone en el estómago. Muere en el estómago.
Entonces, Jehová preparó a este gran pez que se tragó a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, pero no estuvo vivo, hermano, estuvo muerto. Y vamos a demostrarlo en el capítulo 2 de Jonás. Cuando Jonás fue resucitado al tercer día, escúchelo bien, porque Jonás murió allí. Él fue resucitado por Dios, así como Lázaro, ¿verdad? No como Jesucristo, que fue glorificado y ya no muere, acuérdese. Fue resucitado, y al ser resucitado Jonás en el vientre del pez, Jonás oró a Jehová, y cuando terminó su oración, en el verso 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo vomitó. ¿Y en la tierra de quién? De Israel, no, de la tierra de los gentiles. Así como Cristo, después que resucitó, le dio la espalda a los israelitas y se volvió al resto del mundo, de las naciones, tribus y lenguas, a buscar a su novia. Pero mire la oración de Jonás cuando fue resucitado el tercer día, porque apenas él oró, fue vomitado, pero él oró a Dios cuando él vio la vida de nuevo, y dice la Escritura así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, en tiempo pasado, dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. ¿Oyó? Escuche esto. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y desde el seno del Seol clamé. Escuche, el Seol, yo no voy a enseñar sobre eso porque es otro tema. Es la región de los muertos, donde van los muertos, donde iban los muertos, cualquiera que fueran. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Esa es la primera parte. Entonces él comienza a dar la experiencia que tuvo antes de esa situación, antes de que él fuera resucitado, y cómo él murió, y dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahí está hablando la muerte de Jesucristo también. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Como cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío era la palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero dice, mas aún veré tu santo templo, con la esperanza de la resurrección. Entonces él explica, las aguas me rodearon hasta el alma. Dice, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Él estaba explicando que en ese estómago habían algas y él se ahogó en eso. Y dice, descendí a los cimientos de los montes. Respóndame, ¿existen montes en el vientre de un pez? Jesús dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, era necesario que el Hijo del Hombre descendiera al corazón de la tierra en 3 días y 3 noches. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Miren esta oración, hermano. Entonces, ¿qué dice el verso número 6 al final? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Ahí está la resurrección. Mas tú sacaste de mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová
y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Entonces él saca esa conclusión: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y ¡ran! Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¡Vivo! Sacaste mi vida de la sepultura. Lo mismo que sucedió con Jesucristo al tercer día. Lean bien la oración de Jonás para que usted vea. Él murió en el vientre del pez, Dios lo resucitó. Tenía que ser un tipo perfecto de Cristo para que Cristo diera entonces que así como Jonás estuvo en el vientre del pez, así era necesario que Él descendiera al corazón de la tierra. Jesús descendió a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre Él y estuvo allá abajo, en el inframundo. Dice la Escritura que fue en el Espíritu y predicó a espíritus que estuvieron encarcelados. Y eso no es el tema, pero Él resucitó al tercer día. Entonces, hermano, después de la resurrección, Él tenía que ser glorificado. Pero vemos por la Escritura en Jonás claramente que conforme a las Escrituras, todas las cosas que Jesús hizo fueron. Conforme a la palabra de Dios tenemos que vivir. Conforme a la palabra, a las Escrituras tenemos que creer. El que cree en mí conforme a las Escrituras, o como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No el que cree en mí como dicen las denominaciones, ni como dicen los fariseos, ni los pentecostales, ni los branamitas, ni los católicos, ni los metodistas, sino que el que cree en mí como dice la Escritura. Entonces, hermanos amados, vemos que conforme a la Escritura Jesús resucitó al tercer día. Y entonces tenía que ser glorificado entonces. Entonces ahora vamos a entrar en esa parte de cómo fue Jesucristo glorificado, qué fue lo que pasó, para que ustedes lo vean por fin. Y eso está plasmado en las Escrituras. Y aún lo que les voy a explicar, esto es una revelación fresca, porque estaba leyendo yo el libro de Reyes, y allí se me abrió el panorama de nuevo para poderlo vindicar de una vez todo lo que iba a enseñar hoy, cómo fue que Jesucristo fue glorificado. Entonces dice la Biblia, vamos entonces a concentrarnos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Se escucha una bulla en el fondo, están cortando la hierba, no tengo otro remedio que seguir hablando. Espero que no se escuche tanto esto, se escucha duro, pero voy a seguir hablando. Aquí dice, vamos a hablar sobre los diferentes cuerpos. Primera de Corintios 15, 39 al 41. El apóstol Pablo explica, él sí sabía estas cosas muy bien. Verso 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres. Mire, él está hablando de los diferentes tipos de carne, ¿verdad? No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Está hablando de cuerpos celestiales, cosas celestiales. Después vamos a hablar más adelante más profundo. Y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales.
Entonces él explica estos cuerpos celestiales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Ven? ¿Ven cómo explica claramente, hermanos amados? El apóstol Pablo sabía de las estrellas y de todas estas cosas, y nos está explicando aquí todo. Entonces, una estrella es diferente a otra en gloria. Entonces hay cuerpos de diferentes clases, de los animales, de las aves, de los reptiles, aún de los insectos. Hay muchas clases de cuerpos, cosas celestiales como la luna, el sol, las estrellas, diferentes cuerpos, muchos cuerpos. Entonces el sol tiene su gloria porque de él emana luz, un fuego que nunca se apaga y que alumbra y mantiene la tierra bajo calor, y este fuego es reflejado en la luna, que tiene otro tipo de gloria porque no produce su propia luz, sino que refleja la luz del sol. Entonces el sol representa a Jesucristo y la luna representa a la iglesia, que refleja la gloria de Jesucristo, o debería por lo menos hacerlo. La iglesia no tiene luz propia, sino que refleja la luz del Hijo de Dios. Entonces, hay diferentes cuerpos. Pero entre estos cuerpos, vamos a ver, 1 Corintios 44 al 49, creo, sí. Dice la Biblia: se siembra cuerpo animal. Escuche esto, voy a tratar de tapar aquí. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Ya estamos hablando de que el cuerpo que va a resucitar es un cuerpo espiritual, pero no es un cuerpo espiritual semejante al de los ángeles, ni semejante tampoco al cuerpo que tenía el Verbo antes de venir en carne. Entonces, escuche esto, ese es un cuerpo que va a resucitar, es diferente, el cuerpo glorificado. Entonces dice el 44, hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Y habla del cuerpo suyo y mío como cuerpo animal, porque venimos por sexo. Somos cuerpo animal. Por eso Jesús no pudo venir con un cuerpo animal. Él vino por creación, como lo dijimos, pero recibió por causa de María los elementos de la tierra, los minerales de la tierra, para que su cuerpo fuera semejante al nuestro. Pero ese no era un cuerpo animal, el de nosotros sí lo es. Entonces dice, así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Eso está hablando de nosotros. Porque Jesús, antes de nacer, o sea, para Dios, pues antes de que, mejor dicho, Dios, antes de que Jesús naciera, se manifestaba ya en un cuerpo espiritual. Porque Dios en esa parte es diferente a nosotros. Dios vino del pensamiento a la expresión, que es la palabra, con cuerpo espiritual, y después vino a ser carne. Nosotros venimos como hijos de Dios del pensamiento, del atributo de Dios, venimos directo a la carne, a pecar, venimos por sexo y nacemos como animales. Muchas veces nos comportamos como ellos, y muchas veces los animales se comportan mejor que los seres humanos. Entonces, para nosotros lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. Pero entonces dice, el primer hombre es de la tierra, porque así habla para compararlo, ¿no? En la historia, en el plan, primero tenía que venir Adán, el cuerpo de la tierra, terrenal. Dice, el primer hombre es de la tierra,
terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, ¿ven?, es del cielo. Así que Pablo llama por el Espíritu al Señor el segundo hombre, el segundo Adán. Donde el primer Adán fue creado, mire lo que pasó después. Y miren cómo estamos parados ahora mismo. Pero después que el segundo hombre, que es el Señor, que es del cielo, resucitó y fue glorificado, de ahí comenzó el regreso a la eternidad. ¿Ven? Se inició el proceso de la eliminación de la maldad para siempre. Él tenía primero que ser sacrificado. Entonces, leemos el verso 47 de nuevo, porque es hasta el 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, que es el Señor, es del cielo. Entonces dice, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial. ¿Ven? Claro, está clarito. Traeremos la imagen del primogénito de los muertos. Como traímos la imagen del primer Adán, traeremos también la imagen del segundo Adán glorificado. Cuando María Magdalena se encontró con Jesús, Él no había sido glorificado todavía. Tengamos eso bien claro, porque estamos llegando al final de esto y el misterio se va a abrir. Entonces, en 1 Corintios 15, 51 al 54, llega el momento que tanto hemos estado esperando. ¿Cómo es que el cuerpo de Cristo fue glorificado? ¿Qué fue lo que pasó? Y ustedes se acordarán de la insistencia que yo tenía de que Dios no puede morir. Se acordarán de esa insistencia que yo siempre he estado insistiendo para que ustedes puedan acordarse de eso ahora en este momento. Dice 1 Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de un misterio. Entonces este misterio se nos está revelando. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estemos vivos, estemos muertos. Seremos transformados. Habrá una transformación. Esta es la glorificación, es lo mismo. Ser transformado y ser glorificado. ¿De qué manera? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, o sea, los que vivimos, seremos transformados. Entonces, serán resucitados incorruptibles, los muertos. Los que habían muerto, que habían desaparecido, que ya están hechos tierra, serán resucitados incorruptibles. ¿Qué va a pasar allí? Y nosotros seremos transformados. Y dice, mire lo que dice, y escúchelo bien, porque esto es lo que pasó con el Señor Jesús. Porque es necesario que esto corruptible, hablando de nosotros, se vista, o sea, como cuando usted se pone un vestido, ¿verdad? Se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Ven? Escúchenlo. Vestirse es como cuando estamos desnudos. Eso lo vamos a ver ahora. Cuando estamos desnudos, nos vemos en el espejo, tenemos una apariencia. Pero cuando tomamos la ropa
y nos vestimos de la ropa, tenemos otra apariencia, pero somos nosotros mismos, solo que la vestimenta ha absorbido la desnudez y la ha ocultado y la ha desaparecido. A menos que nos quitemos la ropa, aparece otra vez la desnudez. Entonces, aquí hablando en términos espirituales, es necesario que este cuerpo corruptible se vista con una vestimenta, ¿no? Se vista de un cuerpo incorruptible, y esto mortal se vista de un cuerpo inmortal. ¿Comprenden, hermano? Por eso dice la Biblia, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. O sea, hay un cuerpo espiritual que vendrá sobre nosotros. Esto es bien importante. Y nos va a vestir, nos va a absorber la mortalidad que tenemos. Y este cuerpo que se pudre en la tumba será vestido de un cuerpo incorruptible. Verso 53. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, ¿eh? Y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces en el verso 52 dice, esto hablando del rapto, la resurrección, y los muertos serán resucitados cuando suene la trompeta, ¿verdad? Resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En el caso de Jesucristo, su cuerpo estaba aún sin corrupción, no tenía corrupción, no podía tener corrupción, porque estaba escrito, no permitirás que tu santo vea corrupción. Pero cuando nosotros morimos nos comen las hormigas y los gusanos y nos podrimos. ¿Ve? Pero no estamos hablando de nosotros. Vamos a regresar a Jesucristo, que ya hablaremos acerca de los hijos de Dios. Entonces, ese cuerpo de Jesús tenía que ser transformado, según el verso 52 que estamos leyendo. Y tenía que ser vestido de un cuerpo que no podía morir. Tenía que ser vestido, tenía que ser absorbido. Como dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Tenía que ser vestido de inmortalidad. Esa inmortalidad tenía que absorber ese cuerpo resucitado que todavía no ha sido glorificado. Tenía que ser glorificado, transformado. Y es esa transformación la que tenemos que explicar. ¿Sí? Y la vamos a explicar con las mismas palabras del apóstol Pablo en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Pero tengo que explicarles qué es lo que pasa con esto. Según esos pasajes que vamos a leer, que son exactamente lo que está diciendo Pablo aquí en 1 Corintios 15, que lo corruptible se viste de incorrupción y lo mortal se viste de inmortalidad. Cristo no vio corrupción, pero Él podía morir, ¿se acuerdan lo que le dije? Jesucristo podía morir. Dios tenía que crear un cuerpo capaz de morir, pero suelto los dolores de la muerte y resucitado, entonces tenía que ser glorificado, transformado. Entonces, ¿qué es lo que sucede, lo que tenía que suceder? Se los voy a decir desde ya para que lo puedan escuchar en la voz de Pablo en 2 de Corintios. Aquel cuerpo, aquel edificio, voy a decirlo así, aquel edificio de Dios que se manifestó en el Antiguo Testamento, ese cuerpo espiritual, el ángel, guárdeselo bien, que cuando hablemos de los hijos de Dios tocaremos ese tema. El ángel de Jehová, el ángel de Dios,
que era Dios mismo manifestado en un cuerpo incorruptible, inmortal, un cuerpo que no podía morir. Ese ángel de Jehová era el cuerpo a través del cual Dios se manifestaba y se hacía visible. Entonces, ese cuerpo, ese es el edificio que tenía Dios, por así decirlo, edificio, porque era inmortal. Ese cuerpo que podía aparecer y desaparecer, y muchas veces hasta comía y todo, y tenía control sobre todas las cosas, pero era inmortal, por tanto no podía morir en la cruz, y por eso fue creado Jesús, ¿verdad? En el vientre de María, para tener un cuerpo capaz de morir, y suelto los dolores de la muerte, resucita. ¿Y qué fue lo que pasó? Esto mismo que acaba de decir el apóstol Pablo aquí. Aquel cuerpo espiritual que tenía Dios se fusionó con el cuerpo resucitado de Jesús. Se fusionó, o sea, el cuerpo que fue resucitado y que no podía María tocarlo de ninguna manera, fue absorbido, fue fusionado con aquel cuerpo, con la palabra, con el cuerpo de la palabra, con el verbo. ¿Qué dice la Biblia? Que el verbo era Dios. Entonces, Jesús absorbido, se fusiona aquel cuerpo inmortal, este edificio inmortal, que era incapaz de morir, que no podía ser clavado en una cruz, se fusiona con este cuerpo que fue clavado en la cruz y que expiró y dijo, consumado es, y al tercer día resucitó. No he subido a mi Padre, dice Jesús, no me toques. Entonces Él subió a su Padre y su oración fue contestada, glorifícame tú con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se fusiona el verbo con este cuerpo resucitado del Hijo de Dios. Y esa fusión produce este cuerpo nuevo. Ese cuerpo que había adquirido elementos terrenales en el vientre de María y que había vivido más de 30 años comiendo y bebiendo y ensuciándose con el polvo de la tierra y que llegó a morir en la cruz, resucitó al tercer día por el poder de Dios. Y fue absorbido y fue fusionado, fue absorbido por este cuerpo del Verbo. Por eso es que la Biblia dice 3, eso lo vamos a hablar después más claro, 3 son los que dan testimonio en el cielo. No dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Eso lo dijo Juan 90 años después de la glorificación del cuerpo de Jesucristo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. La palabra, el Padre, la palabra y el Espíritu Santo. No vamos a explicar todo esto al final ya, pero tengo que ponérselos bien claro. Hubo una fusión. Ese cuerpo que resucitó fue sobrevestido con aquel cuerpo que siempre le perteneció a Dios. Y así entonces Dios adquiere un cuerpo permanente, totalmente diferente, porque este cuerpo ya no es creado. Lo que fue creado en el vientre de María fue absorbido por la inmortalidad del Verbo, del cuerpo espiritual del Verbo, y al fusionarse el resultado fue
el cuerpo que Jesús tenía cuando atravesó las paredes y se manifestó a los apóstoles y les enseñó por 40 días todo lo que las Escrituras hablaban de Él, y se pareció vivo delante de más de 500 hermanos, dice la Escritura. Cuando fue glorificado y comió, hizo pescado frito ahí, también al final del Evangelio de Juan dice que estuvo asando, creo que fue asado, un pescado, y entonces comieron y hablaron, y Jesús estuvo ya glorificado, y ese cuerpo era diferente. Miren, cuando el Señor se apareció a los apóstoles, porque Tomás había dicho que él no creía cuando Jesús se apareció a los apóstoles y ellos pensaban que era un espíritu. Vamos a leerlo aquí antes de seguir adelante para que ustedes lo tengan claro. Estamos en Lucas, capítulo 24, verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Se les apareció, ¿verdad? Se les apareció. Y así, semejante a eso, seremos nosotros, acuérdese. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Se les apareció, porque dice, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¿Ven? Miren, después de que Jesucristo fue glorificado, Dios se estuvo manifestando ya no en un cuerpo de teofanía de espiritual como el del Antiguo Testamento, sino en un cuerpo permanente, en este cuerpo que se manifestó aquí. Y miren esto. Pero Él le dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, oiga esto, que yo mismo soy. Dice: palpad, vengan, tóquenme. Eso es lo que estaba diciendo el Señor: vengan a tocarme. Palpad y ved, porque un espíritu, escúchelo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ese espíritu tenía carne y huesos. Había sido sobrevestido por aquel cuerpo espiritual. Y esas carnes y esos huesos que se podían tocar son permanentes, están glorificados, no pueden morir. Entonces Dios se manifiesta nuevamente como inmortal. Dios no puede morir, por eso Jesús murió una sola vez y después fue glorificado después de su resurrección, y en estos momentos es inmortal, no puede morir. Bendito sea Dios. Ojalá me escuchen bien. Yo no voy a estarme apurando. Si son 3 partes, son 3 partes. Entonces el mismo Jesús lo dice: un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Entonces el cuerpo espiritual de la palabra que tenían aquellos, que tenía Dios en aquellos tiempos pasados, no tenía carne ni huesos. Pero el cuerpo que resucitó de la tumba tenía carne y huesos, para poder tener conexión con la creación, conexión con las cosas materiales, pero al mismo tiempo podía aparecer y desaparecer. Y podía comer, porque dice la Escritura: y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tomó y comió delante de ellos. Entonces, este cuerpo glorificado podía comer, podía beber, podía comerse un poquito de miel con un pez asado. Él les quería demostrar que él no era un espíritu. Él no era un espíritu, un fantasma, nada por el estilo.
Él era el Cristo resucitado, pero glorificado en este momento ya. Había sido sobrevestido con aquel cuerpo espiritual, la palabra. Por eso es que en el capítulo 19 del Apocalipsis, como ya se lo leí una vez, cuando viene el Señor con sus decenas de millares, dice que su nombre era llamado el Verbo de Dios, porque el mismo Dios, el mismo Verbo, la misma palabra, pero aquel cuerpo celestial, aquel cuerpo inmortal, que espiritual que tenía Dios para manifestarse a todos sus siervos en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová, sobrevistió este cuerpo que resucitó al tercer día de Jesús, que era un cuerpo con elementos terrenales. Y esos huesos y esa carne jamás se pueden corromper. Entonces la inmortalidad absorbió lo que había muerto y se fusionó, y este es el primogénito de los muertos. Les presento a ustedes, amados hermanos, al segundo Adán, el segundo hombre, como lo leímos hace un rato, hecho espíritu vivificante, el segundo hombre, primogénito de entre los muertos, primogénito entre muchos hermanos, primogénito, primicia de la resurrección, glorificado. Ahí está. Entonces ahora, según lo que les acabo de decir, nosotros vamos, yo creo que aquí tengo las escrituras. Segunda de Corintios, o yo tengo aquí, deme un momentito, vamos a buscar aquí. Exactamente, hermanos, Segunda de Corintios. Esto se va a ir a 3 partes, pero tenemos que cogerla con calma, hermano, porque les tengo una sorpresa al final para que todo se manifieste y lo podamos entender. Y tengo una cantidad de escrituras que tengo que leerles, así que van a ser 3 partes, ¿verdad? Entonces vamos a leer para entender esto de la transformación, porque todo esto el apóstol Pablo estaba muy claro con estas cosas. Él fue arrebatado al tercer cielo y estas cosas, él escuchó cosas que ni siquiera dice han sido dadas al hombre expresar. Entonces, en Primera de Corintios, capítulo número 5, versículo número 1, mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, o sea, nosotros, ¿verdad?, moramos en estos cuerpos terrestres. Y ahí dice, en la palabra morada, la versión antigua dice casa. Entonces, porque sabemos que si nuestra casa terrestre, este tabernáculo, escúchelo bien, hermano, guárdeselo por el amor de Dios, escuche este mensaje cuantas veces tengan que escucharlo. Él llamó tabernáculo el cuerpo que adquirió de su padre y de su madre. ¿No? Como hablamos de que Jesús era conforme al tabernáculo de pieles de animales, ¿verdad?, de pieles de animales que fue hecho en el desierto, el cuerpo de Jesús. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, o sea, nos morimos, tenemos de Dios un edificio, oiga esto, dice, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. O sea que usted y yo tenemos un cuerpo espiritual también allá, como lo tuvo Jesús. Eso lo vamos a hablar después, porque quiero enfocarme en Dios. Entonces,
Pablo sabía que si él se moría, este tabernáculo se deshacía, tabernáculo humilde, ¿verdad? Tenemos de Dios un edificio, oiga esto ahora, ya no es un tabernáculo, sino un edificio, algo poderoso, un cuerpo espiritual poderoso, conforme al cuerpo de la palabra. Una casa no hecha de manos, eterna, o sea que siempre existió también, en la mente de nuestro Dios, en los planes de nuestro Dios. Tenemos una casa no hecha de manos en los cielos. Entonces, tengo que explicarles que cuando nosotros morimos, tengo que decírselo así, de plano, porque la gente con toda esta mentira y todas estas doctrinas falsas piensan que nosotros cuando nos morimos dicen que nuestras almas se van al cielo. Usted sabe que las almas no pueden ver, no pueden oír, no pueden tocar, no pueden hacer nada si no tienen un cuerpo. ¿Se dan cuenta? Escúchenlo. Usted, como alma, si usted pierde este cuerpo que usted vive, si yo pierdo mi cuerpo, soy incapaz de ver, soy incapaz de tener comunión con nadie. Entonces, si en el cielo hay gente teniendo comunión en la espera de la venida del Señor, es lo que dice el apóstol Pablo, que si nosotros nos morimos aquí, tenemos allá arriba un edificio, una casa no hecha de mano, eterna, un cuerpo espiritual. Entonces nuestra alma deja el cuerpo corruptible, deja el cuerpo animal, deja el cuerpo terrenal y viaja, aparece en un cuerpo espiritual con el cual podemos ver a todos los que están muertos en Cristo y podemos tener comunión mientras el Señor Jesucristo viene en la resurrección. Cuando vendrán esos cuerpos, que son cuerpos palabra también, porque los hijos de Dios verdaderos somos parte de eso, somos palabra de Dios, manifestamos a Dios en nuestra edad, en nuestro tiempo, como lo hicieron los apóstoles en la iglesia primitiva, hacían todos los milagros que hacía Jesús, imagínense, manifestaban con poder la resurrección de Jesucristo por causa de las obras que hacían. Aún en esos cuerpos, tabernáculos terrenales, ahí estaba Dios morando en Pedro. Cuando Ananías le fue a mentir a Pedro y le dijo: Pedro, no has mentido a los hombres, sino que a Dios has mentido. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Porque él no sabía, no entendía que en ese cuerpo, en Pedro, estaba morando el Espíritu Santo. La porción que le tocó a Pedro estaba allí. Era Dios morando en Pedro. Dios que se puede repartir como Él quiere. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando uno muere, uno va a ese cuerpo esperando el momento de la resurrección. Cuando entonces ese cuerpo viene y recoge, viene a donde sea que ya hemos sido enterrados y morimos, recoge todo lo que está allí, lo que fue enterrado, y se fusiona y transforma eso en ese cuerpo glorificado, semejante al de Cristo, al de su gloria eterno que no puede morir. Y somos convertidos en hermanos de Cristo, que es nuestro primogénito. Y si estamos vivos, somos sobrevestidos, como dijo Pablo en 1 Corintios 15. Entonces Jesús fue sobrevestido por aquel ángel de Jehová, por aquel cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual vino sobre Jesús y lo absorbió. Y lo que podía morir y que murió en la cruz fue absorbido por lo que no puede morir. Bendito sea Dios. Yo creo que lo estoy hablando lo más claro posible. Y como Pablo sabía esto, en el capítulo 5, segunda de Corintios, verso 2, él dice: por esto también gemimos. Oiga esto, gemimos. Y esto lo digo muchos años después. Ya le digo, la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios fue escrita estimadamente en el 56 después de Cristo. No había venido el Señor todavía y él estaba esperando, él quería
Él no quería morir, hermano, Él quería, dice, por esto también hemos deseando ser revestidos. Ahora utiliza la palabra revestir. Deseamos ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. O sea, deseamos ser revestidos de ese cuerpo espiritual en el cielo que espera cuando nos morimos para nosotros ir allá. Entonces los que estamos vivos y no hemos muerto cuando Cristo venga, seremos revestidos de esa habitación celestial que va a absorber estos cuerpos y los va a transformar. Como dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero él gemía, dice, yo quiero ser revestido de aquella mi habitación celestial. Verso 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué quiere decir con desnudos? Seremos hallados así como estamos, vestidos con nuestros cuerpos. Seremos hallados vivos. Y seremos revestidos de nuestra habitación celestial. Viene la fusión esa para ser transformados conforme a la imagen de su Hijo, que es las primicias de entre los muertos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿A qué se refiere con desnudos? Seremos hallados vivos y no muertos o desnudados de nuestro cuerpo terrenal. Porque nosotros estamos vestidos de este cuerpo de carne pecadora, carne que se inclina hacia el mal siempre. Estamos vestidos de esto. Y cuando morimos somos desnudados. Nos vamos de aquí para allá, para aquel cuerpo. Tenemos que atravesar la muerte, ¿no? Porque los que son revestidos son los que no van a morir, los que serán arrebatados sin morir, juntamente con los muertos en Cristo. Entonces dice, así seremos hallados vestidos y no desnudos. Entonces vamos a explicar, ya va a ser 3 partes oficialmente, voy a terminar aquí y vamos a seguir explicando esto en el siguiente mensaje de este bloque. Voy a hacer la pausa aquí.